gracias. Y es un gran honor para mí encontrarme aquí con ustedes el día de hoy. Y espero que todos se encuentren muy bien a pesar de la pandemia. Realmente es un milagro esto del Zoom, que nos podemos reunir aunque estemos todos dispersos a través de la ciudad. Realmente disfruté mucho de nuestro encuentro en el mes de enero pasado, y es un gran placer para mí reunirme nuevamente con ustedes. Y bueno, les mando a todos un muy fuerte abrazo virtual por ahora. En primer lugar, déjenme destacar que siento mucho la pérdida de nuestro amigo Frank Devlin, que realmente para mí, él fue un rotario par excellence, un rotario en todo sentido de la palabra. Un hombre, un empresario, un hombre muy comprometido con la justicia social. Realmente cuando él falleció, yo subí un tweet mostrando, con mi pésame, y muchísima gente me contestó diciendo, ay, Ópticas Devlin nos ayudaron, nos daban anteojos, y me parece un hombre que realmente representa lo mejor del rotarismo y también de nuestras dos naciones. Era totalmente un ciudadano, una persona que tenía totalmente comprometido con México, y realmente un gran símbolo de la relación y un excelente embajador. Así que realmente cuánto nos hace falta hoy día el Frank. Quiero también reconocer que, como lo dije en enero, le tengo tanto respeto a ustedes y tanto aprecio por su misión. Me parece que el rotarismo es una de las mejores exportaciones que hemos tenido de nuestro país, porque es, yo creo, lo mejor del espíritu estadounidense, este espíritu cívico que un profesional, un emprendedor, no solamente está ahí para ganar dinero, pero también para contribuir a su sociedad. Y realmente quiero reconocer a todo lo que ustedes, que ha hecho el gran Club Rotario de la Ciudad de México a través de este último siglo de su existencia. Ustedes han estado ahí durante momentos muy difíciles para el país, y han estado ahí para muchos de los logros, incluyendo el primer semáforo de la ciudad en el año 31. Y me parece muy importante su ejemplo como parte del sector privado, de la sociedad civil, pero comprometidos con estas misiones, la misión de promover la paz social y el bienestar de la gente, sobre todo aquellos con menos recursos, y realmente reflejan muy bien la responsabilidad corporativa. Y me parece algo que hemos andado perdiendo a través de sus últimos años, que todos nos encontramos en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras. Tenemos ahora relaciones virtuales con muchísima gente, pero también yo creo que, bueno, desperdiciamos mucho tiempo, yo por lo menos, en redes sociales, y creo que no son un sustituto para las relaciones personales que organizaciones como el Rotary promueven, y el networking que ustedes hacen, no solamente para su bien personal, pero para el bien de su comunidad. Y es un momento, bueno, en Estados Unidos, yo creo en todo el mundo, que el tejido social se está descomponiendo. Y yo veo a organizaciones voluntarias cívicas como Rotary como una solución de cómo podemos prevenir la descomposición de ese tejido social.
Y pues le felicito por eso y siempre para mí es un gran placer encontrarme con ustedes. Déjenme platicar un poco nomás de cómo han ido las cosas durante los últimos meses desde que nos encontramos en enero. Obviamente han sido meses bastante dramáticos en todo el mundo. No sabíamos que nos venía una pandemia. Supongo que en los diarios muy adentro a lo mejor había algún reportaje sobre algunos contagios en Wuhan. Me acuerdo que yo me involucré tratando de ayudar a los mexicanos que se quedaron varados en esa ciudad a escapar. Pero todo parecía muy, muy lejano. Y a pensar que menos de 2 meses después ya nos tocó aquí en México. Así que vivimos en un mundo tan pequeño, realmente tan interconectado ahora, y que tiene sus beneficios, pero como lo estamos viendo también ahora, sus desventajas. Y para mí han sido meses difíciles, supongo para todos nosotros. Hay tantas pequeñas cosas en nuestras vidas que hemos tenido que cancelar o postergar. Estuve pensando que yo justamente hace 26 años, el mes pasado, conocí a mi esposa en una cita a ciegas y pienso, imagínense todas las relaciones que no se han hecho este año, la gente que no se han conocido, a lo mejor se casarían y también relaciones a nivel empresarial, gubernamental. Todos cuando estamos aislados en nuestras casas es muy difícil o imposible y es una pérdida muy grande para todos, para toda la sociedad. Mi hijo se graduó de la prepa este año y no tuvo graduación presencial y es muy triste para todos. Y bueno, obviamente ni hablar de la gente que ha padecido de la enfermedad e incluso ha fallecido y mucha gente que ha perdido su trabajo y bueno, han sido meses muy, muy dramáticos e inesperados y ojalá ya podemos volver poco a poco a la normalidad, pero va a ser un proceso lento. Durante la pandemia, por cierto, tuvimos una cooperación muy estrecha con las autoridades mexicanas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Los estados han jugado un papel muy importante en la respuesta a la crisis sanitaria y también económica. En primer lugar, bueno, con el gobierno federal en marzo, cuando esto llegó un poco antes a nuestro país que aquí a México, nos pusimos de acuerdo para restringir el paso por nuestra frontera común, porque obviamente en esta pandemia es muy importante para controlar el flujo de personas que pueden traer la enfermedad. Así que logramos mantener abierta la frontera a las actividades esenciales, al comercio, a la gente que trabajaba del otro lado, a la gente que estudiaba del otro lado. Y yo creo que eso fue una gran victoria. Lamento que tuvimos que prohibir los viajes no esenciales durante la pandemia. Yo sé que eso es muy difícil para esas comunidades fronterizas que realmente son muy integradas a través de la frontera, pero bueno, todos hemos aprendido que tenemos que vivir de una manera muy distinta durante este periodo. Lo que sí fue un gran reto fue de tratar de salvaguardar las extensas cadenas de suministro que se han creado a través de los años, sobre todo en los últimos 30 años. Hay muchas empresas estadounidenses que reciben sus componentes aquí de México y viceversa, francamente. Y como cada país
impuso sus restricciones o sus definiciones a las industrias esenciales de manera unilateral, no estaban alineadas. Así que nos costó mucho tratar de evitar la ruptura de estas cadenas y gracias a Dios, tocar madera, creo que lo logramos hacer. No fue fácil porque nos dimos cuenta que el volumen de comercio que tenemos o la integración de nuestras economías es mucho más avanzada que los sistemas políticos que tenemos para platicar de estos temas y para tratar de enfrentar estos retos de una manera ya sistemática, institucionalizada. Eso lo hicimos más o menos de una manera francamente improvisada, con llamadas a las secretarías aquí en la Ciudad de México, a los gobernadores, pero al fin y al cabo yo creo que ninguno de los países se tuvo que cerrar una industria que que tenía el derecho a continuar a estar abierta por falta de componentes del otro país. Y bueno, gracias a Dios. Pero esto sigue todavía muy complicado, la cosa. Ustedes seguro sabrán que en nuestro país hemos visto rebrotes bastante fuertes en estas últimas semanas, sobre todo en los estados del sur, que no recibieron tanto los primeros brotes hace algunos meses. Y todavía tenemos que tener en todos lados mucho cuidado para evitar el contagio. Esto todavía sigue. De ninguna manera la vuelta a cierta actividad económica no incluye la vuelta a una normalidad sanitaria. Así que tenemos que todos tenemos que continuar muy pendientes del peligro, pero obviamente también no podemos como sociedades quedarnos en nuestras casas durante meses o años hasta que se encuentre una vacuna. Y entonces ese es el gran reto que tenemos como sociedades, cómo encontramos una manera de volver a cierto nivel de actividad económica sin poner en peligro a la gente. Ha sido, yo creo, muy valioso. Han sido muy valiosos las experiencias de los gobernadores, porque obviamente como en mi país somos países muy grandes, tenemos una gran diversidad de condiciones y creo que ha sido muy importante que a nivel estatal y local las autoridades pueden realmente entienden mucho mejor cuáles son las condiciones ahí en vez de tratar de hacer, de tener la misma respuesta para el país entero desde Tijuana hasta Cancún. Se hace muy complicado así. Así que para mí, así justamente esta mañana platiqué con la Asociación de Gobernadores de México, porque ellos, como yo les dije, yo creo que la grandeza de la relación México-Estados Unidos es que es una relación que va mucho más allá de solamente los embajadores en las capitales de las ciudades. Nosotros somos representantes cada uno de nuestro gobierno federal, pero hay tantas conexiones entre nuestros países. Ustedes, por ejemplo, los rotarios son un gran ejemplo de los lazos que tenemos entre nuestros pueblos. Y para mí esa es lo que a mí me da mucho optimismo, es este tipo de lazo, los lazos educacionales, culturales, económicos, empresariales. Y me parece que esa es la gran riqueza de la relación, que no depende solamente de un puñado de personas en ambos capitales, pero de miles o cientos de miles incluso de personas en ambos lados de la frontera con conexiones al otro país. Y yo
De hecho, los incluyo a ustedes, los rotarios, como un excelente ejemplo de ese tejido social que existe entre nuestros países. En conclusión, hoy es el último día antes de la entrada en vigor del TEMEC. Así que ya mañana, el 1 de julio, comenzamos una nueva época en las relaciones entre nuestros países. El Tratado de Libre Comercio del año 94 trajo muchos cambios en nuestras relaciones, yo creo, para el bien de ambos países. Yo creo que hay un mucho mejor entendimiento entre nuestros pueblos que lo hubo anteriormente, y que eso va a continuar. Yo creo que ya nadie va a poder poner atrás ese reloj del progreso de las relaciones y de la profundización de las relaciones entre nuestros países. El presidente Trump está muy ansioso de recibir al presidente López Obrador en Washington para celebrar este gran evento en las relaciones, y ojalá no tuviéramos una pandemia que se nos hace muy complicada la visita, pero es realmente un momento para celebrar porque es un gran hito en las relaciones entre nuestros países. Y yo creo que hay un gran reconocimiento en ambos lados de la frontera que ninguno de nuestros países puede tener prosperidad y seguridad si el otro no lo tiene. Así que para mí, bueno, pues es un gran honor estar en México, sobre todo en esta época, yo creo una época muy histórica de nuestras relaciones, y otra vez les agradezco esta invitación y les reitero que es para mí un enorme placer estar con ustedes, y que los Rotarios de México tienen un gran aliado en mí, en la Embajada de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador. Gracias. Sí, es un momento de coyuntura en la relación que tenemos los dos países, pero estamos ciertos que teniendo un amigo como lo eres tú para nuestro país, las cosas van a ser un poco más suaves. Ojalá. Estoy haciendo lo mejor que pueda. No me queda la menor duda. Lástima que de nuestro lado nuestras autoridades no estén haciendo lo mejor que pueden. Yo me quedo calladito en eso. Yo no voy a comentar nada. A ver, tenemos algunas preguntas. José Luis Martínez Larios. Señor embajador, ¿de qué manera el gobierno de los Estados Unidos protegerá a sus connacionales y a los ciudadanos mexicanos en un cruce fronterizo tan complicado y tan endémico como es el de San Diego-Tijuana? Bueno, es muy importante la cooperación entre nuestros países en materia de seguridad. Y la zona fronteriza, en casi toda la frontera, desde Tijuana hasta Matamoros, es en general una zona peligrosa. Hay mucho, desgraciadamente, hay mucha delincuencia en toda esa zona, y eso ya ha sido un problema desde hace años. A mí me es muy importante en ambos lados de la frontera subrayar que este problema no es el problema de un país, es un problema compartido, porque y ambos países tienen parte de la culpa. Yo reconozco que nosotros tenemos un problema del consumo de drogas en nuestro país muy serio, y también que el flujo de armas de nuestro país al suyo es un tema muy importante, porque eso obviamente le da mucho poder a la delincuencia aquí. Ustedes también tienen problemas aquí en cuanto al narcotráfico. Algunas de las drogas se producen aquí, la heroína, la marihuana, otras se trasladan de otras partes, la cocaína que viene desde Colombia. Pero es increíble la cantidad, el porcentaje de drogas ilegales
que entran a Estados Unidos por la frontera con México es enorme. Yo creo que es por ahí del 90%. Así que para mí tenemos ambos países que establecer un control más importante sobre la frontera. Porque ahí en la frontera, como yo digo, es la línea que nos separa, pero también es la parte de los países que nos une. Ahí nos unimos, pero tenemos que ser unidos en reconocer el problema en primer lugar y después, en vez de estarnos culpando los unos a los otros, diciendo tenemos que hacer esto de manera conjunta, porque si no, no vamos a tener éxito. Y bueno, en eso estamos. Obviamente esto de la pandemia nos ha hecho la vida más difícil de conducir estos ejercicios de forma conjunta, pero esos temas de seguridad siguen y aún se han hecho más complicados durante la pandemia y para mí siguen siendo una muy gran prioridad. Así que gracias. Muchas gracias, embajador. Esta no es una pregunta, es una felicitación de Gerardo Gutiérrez Candiani, a la cual yo me uno. Dice, felicidades, señor embajador, la defensa de las libertades es fundamental para México. Felicidades por defender a la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho en las inversiones. Es un reconocimiento a eso que están haciendo. María Guadalupe Rivero pregunta, señor embajador, ¿podemos contar con la convocatoria de apoyos en educación, medio ambiente y salud que a través precisamente de la embajada que tú representas se publican de manera abierta? Educación, ¿qué me dijiste? Educación. Medio ambiente y salud. Sí. Bueno, nosotros tenemos programas de cooperación en todas esas áreas. Obviamente todo se ha vuelto más complicado ahora por la pandemia. Por ejemplo, en todo el mundo, ninguna embajada nuestra, todo el mundo en este momento tiene el derecho a emitir visas estudiantiles. Y para eso, para mí, eso es una gran angustia, porque para los estudiantes mexicanos que se han inscrito en instituciones educacionales estadounidenses ya para comenzar este otoño, me parece intolerable que estén en una situación de incertidumbre. Las clases ya comienzan en agosto, en muchos casos, aquellos que van a tener clases presenciales. Entonces, por ahora estamos muy enfocados a salir de esta crisis pero la crisis también subraya la importancia de la cooperación en estas áreas. Por ejemplo, la cooperación en materia de salud. Yo creo que la pandemia lo ha resaltado más la necesidad, porque obviamente con una frontera de 3,000 kilómetros, si hay enfermedades contagiosas en un país, se van a extender al otro. Yo creo que tenemos que profundizar esa cooperación. Que tenemos aquí una agregada como parte de nuestra embajada, una agregada de salud. Somos uno de 6 embajadas en todo el mundo que tienen una agregada de ese tipo. Pero yo creo que hay mucho más que hacer en este tema. También el medio ambiente, esos son temas muy importantes para ambos países. Por ejemplo, el río Tijuana, que está justo en la frontera. Hemos tenido por años o décadas problemas ambientales. Así que, otra vez, yo creo que esos son temas que requieren más cooperación. Por el momento, estamos haciendo todo lo que podemos solamente para sobrevivir de un día para el otro dentro de este marco, les digo completamente de una manera franca. Pero ojalá cuando ya salgamos de la crisis, es importante no perder el enfoque sobre estos temas, porque no se van. A lo mejor se pueden postergar por un tiempo corto, pero ahí quedan. Y ojalá yo me quede aquí de embajador
muchos años, pero para hablar de estos temas. Gracias. Muchas gracias, embajador. Muy clara tu respuesta. Adriana de la Fuente, una Paz gobernadora de aquí de nuestro distrito, pregunta, ¿cuál es el futuro de renovación de las visas de trabajo que han sido canceladas para los mexicanos y que están allá? Y los que todavía aún no se vencen, ¿cuál sería el futuro inmediato? Eso es complicado. El presidente, como bien lo dijo, acaba de suspender algunas de esas visas por trabajo, porque nosotros de repente nos encontramos en una situación bastante insólita. Hace algunos meses, en febrero, estuvimos a niveles récord de empleo en nuestro país y de repente, por culpa de un virus que vino de China, nos encontramos con una muy aguda crisis económica. El presidente está respondiendo a esta crisis de una manera que me parece bastante natural, de decir, bueno, en primer lugar, antes de dar visas a personas de otros países, vamos a asegurarnos que nuestra gente tenga todas las oportunidades para trabajar. Se supone que estas restricciones son temporales durante un periodo ahora de recuperación. La idea es yo creo, de volver a la normalidad en cuanto antes, pero yo no tengo una fecha fija, no hay, nadie sabe exactamente cuándo será. Ojalá sea pronto, porque yo creo que para todos nosotros es deseable volver a la normalidad, pero esto es muy nuevo, esto pasó la semana pasada, así que vamos a ver, ojalá tengamos una recuperación económica también como una V, que nos fuimos para abajo muy rápido y ojalá podamos recuperarnos muy rápido, pero nadie sabe, este virus es muy complicado y como lo dije hace un momento, hemos visto la posibilidad de un rebrote y así que en muchos sectores yo creo que va a ser muy difícil volver a la normalidad. El sector turístico, porque la gente no tiene mucho ánimo para subirse a un avión en este momento y viajar. Así que vamos a ver. Gracias. No, sí, falta mucho tiempo para saber qué va a pasar. Esto recién comienza, diría yo. Enrique Fernández, una muy buena pregunta y bastante caliente. Estimado embajador Landó, desde el punto de vista de los Estados Unidos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la intempestiva visita de nuestro presidente a su país? Bueno, yo creo que es natural que los presidentes de nuestros países se conozcan personalmente. Ha sido así, yo creo, por un siglo. Yo creo más o menos desde la época de la revolución aquí, se han ido conociendo los presidentes de nuestras naciones. Y sobre todo, me parece natural que se encuentren para celebrar un hito como lo es la entrada en vigor del TEMEC. Así que me parece un poco extraño la gente que critica a ambos mandatarios, porque me parece que esto tiene que ver, yo creo, es un hito para toda la relación, no solamente para ellos. Ambos gobiernos trabajaron muy duro para llegar a este punto y siempre yo creo es importante celebrar los logros, pero también me parece que hubiera sido un poco extraño creo que sería la primera vez en muchas décadas si no hubiera un encuentro entre los presidentes de ambos países. Y bueno, uno siempre puede decir, bueno, debe haber un mejor momento y ojalá no fuera durante una pandemia, que obviamente nos complica mucho la visita, pero creo que es natural que tengamos estas relaciones, estas reuniones, y no importa quién sea el presidente de México o de Estados Unidos. Me parece, nuestras relaciones van mucho más allá que estas dos personas.
pero es importante, yo creo, que de manera simbólica que hayan estas reuniones para francamente subrayar que la continuidad de esta buena relación que va mucho más allá de cualquier individuo. Gracias. Contundente tu respuesta y muy buena. Gracias por obviedad del tiempo, estamos en tiempo, pero la última pregunta es de Andrés Sim. Dice, con una reciente tendencia a la alza de contagios y de defunciones en muchos estados, tanto de Estados Unidos y de aquí de México, se espera que la economía se pudiera cerrar nuevamente como a principios de la pandemia. Sé que es una pregunta pues, de pronóstico, pero como estamos viendo la alza otra vez, este problema de la pandemia, ¿qué opinión tienes? Ojalá yo supiera, no tengo una bola de cristal, pero me parece que es importante para todos nosotros reconocer que la idea original de quedarse en casa nunca fue de quedarse en casa hasta que haya una vacuna. Yo pensaba que iba a ser una cuestión de algunas semanas. Realmente me asombro pensando que yo he estado trabajando desde la casa 3 meses y medio y que ya es mucho, mucho tiempo, obviamente. Y yo por lo menos puedo hacer gran parte de mi trabajo de esta forma, de forma virtual, con llamadas, pero hay mucha gente, un manufacturero, que no puede. Si está en la casa, absolutamente no puede trabajar. Así que, bueno, me parece que siempre la idea era de aplanar la curva, como se decía, para asegurar que no hubiera un colapso del sistema de salud en ninguno de los países, pero se prevenía que a cierto punto todos, bueno, obviamente protegiendo a la población más vulnerable, pero los otros tenemos que ya volver un poco a salir. Pero me parece muy importante destacar que la vuelta a salir no significa de ningún modo que hayamos vencido al virus. Y francamente, en ambos países hay más casos que nunca. Y bueno, pues los líderes políticos han decidido que ya nos conviene volver a cierta normalidad económica, pero nos cae a nosotros como ciudadanos responsables tomar las necesarias medidas sanitarias. Y obviamente nadie puede estar 100% seguro, pero yo creo que no hay otra alternativa, francamente, que asumir ese cierto nivel de riesgo, pero siempre tomando en cuenta la responsabilidad personal de hacer lo que uno pueda para prevenir el contagio a uno mismo y al otro. Así que me parece que me ha desalentado ver imágenes en ambos países y francamente en todo el mundo de gente ya volviendo, digamos, a playas muy concurridas y me parece muy extraño que la gente... Es como si pensaran que, bueno, si ya decimos que vamos a volver a cierta actividad económica, es que, bueno, eso es lo mismo que decir que ya se acabó el virus, pero no es así, como lo hemos visto. Pero yo creo que es imperativo que cada uno de nosotros asuma una responsabilidad personal de usar la mascarilla, es como un símbolo de respeto hacia los otros y de todavía tratar de evitar grandes acumulaciones de personas o grandes eventos. Me parece que todavía no es el momento, pero todos tenemos un rol importante a jugar para tratar de evitar el contagio, porque cada uno de nosotros puede ser... puede contagiar a los otros. Así que es un virus muy, muy complicado porque es realmente increíble que a alguna gente le mata y a otra gente ni siquiera le da cualquier síntoma. Así que realmente la cosa se hace muy, muy complicada, pero al fin y al cabo no es algo que cada uno de nosotros como ciudadano tenemos que decir, yo tengo un papel aquí a jugar y no es cuestión de solamente decir, bueno, eso lo toca al gobierno y yo puedo hacer lo que se me da la gana, porque
bueno, nos encontramos después en esta en esta situación muy complicada en ambos países. Y bueno, hasta que tengamos una vacuna, vamos a tener que aprender a vivir con el virus. Gracias. Definitivamente, definitivamente creo que es primordial y algo muy importante el cubrebocas. Y ahora sí, la última, Gerardo Gutiérrez Candiani. El TEMEC, ¿cómo va a ser garante ante la falta de garantías jurídicas del gobierno mexicano? Bueno, el TEMEC ahora, uno de los avances del TEMEC sobre el Tratado de Libre Comercio es que hay mecanismos dentro del TEMEC para resolver disputas. Hay mecanismos de arbitración y yo creo que el TEMEC para ambos países nos pone... ¿cuál es la palabra? Lo acabo de anotar porque era una palabra nueva para mí. Barandillas, eso es la palabra. Barandillas a la relación, que eso yo creo que va a ayudar mucho porque es un compromiso soberano de ambos países a respetar las reglas que se han puesto en este tratado. Y así que yo creo que este mecanismo, ojalá, la idea es que ayude y que se pueda aplicar de una manera mucho más eficiente que el Tratado de Libre Comercio. Gracias. Pues hemos finalizado las preguntas. Muchas gracias. No tengo más que agradecer de veras la bonomía, la forma de ser tan claro y tan contundente, de abrirte con todos nosotros y decir las cosas como son. Eso me encanta porque deja de ser político para ser humano. Felicidades y enhorabuena. Vamos a pasar el micrófono.